Saludos a todos nuestros auditorios. La Universidad UNAEPS se encuentra en el hermoso estado de Chiapas, donde se imparte la maestría de educación especial, se imparte la materia de epistemología, ética de la educación especial, que imparte el doctor José Luis Soria Pérez. El alumno Irián Martínez Che, que cursa esta maestría, les habla sobre la epistemología, que es una de las ciencias de la filosofía que se encarga del conocimiento como se genera a través de los diferentes tiempos, donde abordaremos 6 temas de varios autores que nos enriquecen con sus investigaciones. Según la cita de Moebius, menciona en este escrito los siguientes. Para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzados, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto y le preguntes más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en el otro autor, lo concibe de la siguiente manera. Para caberlo, y Watsiewicz, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procura la adquisición de conocimientos e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez. También podemos decir, como también la sociología que estudia el comportamiento del ser humano a través de la historia, sabemos que así es igual la epistemología. No podemos derimir esa comparación de ambos términos, pero podemos decir que Treuer, él considera la noción de epistemología como aquella ciencia o filosofía de la ciencia que impone dogmas a los científicos, sino que estudia la génesis y la estructura de los conocimientos científicos. Para el autor, la epistemología no es un sistema dogmático conformado por las leyes inmutables e impuestas, sino que más bien en ese transfer con el conocimiento científico que se mueve en el imaginario de las épocas y las reflexiones sobre el mismo y el quebrantado o crisis de las normas, que sustentan un paradigma. En particular, podemos decir que es propio de una comunidad científica. Ahora bien, relacionar la epistemología con la génesis del conocimiento científico que nos permite reconocer en ella los diferentes alcances que tiene este tipo de conocimiento de las instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la época y el impacto, transformación que se da en uno de ellos. Podemos decir de la Santa Inquisición, que en ese tiempo pues no permitían pensar más allá, sino estaba limitado, ¿sí? Hasta que vino un cambio de ideología, un cambio de pensamiento, pero sobre todo le dieron importancia al conocimiento. Como dice Bugger, la cultura causada por un conocimiento objetivo que a veces se abstrae de la realidad. No establece lista simple y definitiva de criterios únicos y aislados, pero que o sea considerado ciencia, sino que se escribe un conjunto de 15 características que se tienen que pasar para determinar esa parte de una investigación bien estructurada, ¿sí? Según los criterios del conocimiento científico, que tiene que estar muy claro para poder determinar este gran proceso que tiene que llevar a cabo en el trabajo de una investigación. Tenemos que tener en cuenta la parte fáctico, que es una parte de los hechos, que los respeta y siempre vuelve a ellos. La ciencia fáctica requiere de la observación y la experimentación. Siempre hay que estar en constante hechos. El analítico, pues ahí sabemos que tenemos que hacer un análisis profundo de lo que queremos abordar, de los suscritos, y trato de descomponerlos todo en elementos para luego recomponerlo en algo de síntesis. Especializado es otra característica que es una consecuencia del enfoque analítico, es la poliiteración, la disciplina científica con sus propias técnicas de indagación para poder llegar a la verdad.
Claro y preciso, la ciencia busca la simplicidad, explica y define sus conceptos y crea la lengua artificial, símbolos, fórmulas y evitar la vaguedad. La comunicable es el conocimiento científico expresable público y se transmite a través mediante un lenguaje preciso. Y tiene que ser también verificable, que es otro punto, otra característica. Las afirmaciones científicas deben de someterse a pruebas mediante la conservación y experimentación empírica, la verificación de esencial. Tenemos también las sistemáticas, las ideas científicas no están dispersas, sino conectadas lógicamente entre sí, formando un sistema coherente, teórico e hipótesis. En general, es otra característica, el científico busca leyes, pautas generales a partir de los hechos indudables, enfocados en lo que es invariable y esencial en los fenómenos. Legal busca establecer leyes generales y de la naturaleza y de la sociedad y explicando para explicar y producir hechos. Explicativo intenta explicar todos los hechos en términos de leyes y principios, respondiendo el porqué de los fenómenos. Predictivos se basa en leyes, datos empíricos para hacer procedimientos detallados del futuro que pueden ser puestas a prueba. Abierto es dogmático, el conocimiento científico es permitible, tan libre y está en constante evolución. Útil, la conciencia busca la verdad, lo cual es eficaz en la provisión de las herramientas. Metódico, porque sabemos que se obtiene a través del método específico, no solamente es hacer un trabajo por hacer, tiene que llevar algo que nos vaya guiando, algo que nos establezca algo para poder hacer un trabajo correctamente. ¿Sí? Tiene que plantear un problema, formular una hipótesis, elaborar predicciones, probar las hipótesis, observaciones experimentadas según lo que dice Vogel. Ahora, pautas de conductas relacionadas y requiere coherencia lógica según el positivismo de Augusto Comte, quien es otro grande de la epistemología. Él concibe que es una mutilación de la inteligencia humana y que hace positivo y no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Esta, sin los principios ideales, queda reducido a una nomenclatura de hechos y la ciencia es una colección de experiencias, sino la idea general. La ley que interpreta la experiencia y la traspasa considerando como un sistema religioso. El positivismo es el culto de la humanidad como ser total y simple o singular. Es importante entender que el conocimiento se expresa en su máximo esplendor de las investigaciones. Otro que aporta para terminar es Federbach. Afirma que en un examen detallado de la historia de la ciencia muestra que no existe ningún principio que no inhiba de algún modo el progreso científico y afirme que solo hay un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia o cualquier etapa del desarrollo humano. Todo esto nos permite pensar y analizar el conocimiento, mira de escucha, y les dejamos un buen entendimiento de la epistemología. Hasta luego y tendremos otros temas de gran interés y pase una excelente tarde. También podemos decir que durante el trabajo realizado en la primera clase de epistemología con el maestro Soria, podemos decir que se hablaron de estos temas de una manera abarcativa, donde se explicó claramente todo lo que es de estos 6 temas y estos autores, realmente cómo fue evolucionando el conocimiento a través del tiempo. Sabemos que para llegar a las grandes investigaciones, pues hubo muchas cosas que sucedieron en ese tramo de la historia que marca, pero sabemos que ahorita tenemos algo que podemos hacer, ir avanzando, no solamente quedarse en en el conocimiento, sino también el hecho de hacer investigaciones nuevas. Esas investigaciones también se pueden ir
reinvestigando, se pueden ir refutando algunas cosas y establecer si realmente son justas o no son justas. Pero bueno, lo más importante es que vamos teniendo cambio. Entonces, les dejo y esperemos que este tema de gran importancia nos ayude a entender todo lo que es la cuestión de la epistemología a través de este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.